Hola, muy buenos días. Mi nombre es Marcelo Figueroa y el día de hoy vamos a tener nuestra primer clase de la asignatura Elementos de Química. Para empezar, vamos a definir lo que es la química, la cual se define como el estudio de la materia y de los cambios que experimenta que modifican sus propiedades. Para ejemplificar los tipos de cambio que puede experimentar la materia, vamos a tener un ejemplo en el cual, por un lado, vamos a tomar un tronco y lo vamos a cortar en diferentes secciones. Y por otro lado, otro tronco lo vamos a prender fuego. En el primer caso, lo que podemos observar al analizar las propiedades de la madera es que sin importar sea el tronco entero o sean las diferentes fracciones a las cuales lo hemos dividido, la madera continúa preservando sus propiedades, es decir, continúa siendo madera. A este tipo de cambio se lo conoce como un cambio físico, es un cambio que no modifica las propiedades de la materia. Por otro lado, tenemos el pedazo de madera, el tronco que acabamos de prender fuego, es decir, experimentó una reacción de combustión y al finalizar dicha combustión no podemos recuperar la madera como tal, es decir, no preserva las propiedades de la madera inicial. Por lo tanto, esto se considera un cambio químico. Y para ejemplificar otras situaciones, los invitamos a que ustedes puedan definir en función de estos 10 ejemplos cuál corresponde a un cambio físico y cuál corresponde a un cambio químico. Pueden pausar el video para poder realizar este trabajo. Por ejemplo, en el primer caso tenemos un cubo de hielo que se derrite bajo el sol. Para esto tenemos que entender que el cubo de hielo es básicamente agua que se encuentra en estado sólido. Bien, es decir, mantiene o tiene todas las propiedades físico-químicas del agua. Al derretirse bajo el sol, ese cubo de hielo, que era agua en estado sólido, pasa al estado líquido, pero continúa siendo agua. Por lo tanto, al no modificar las propiedades de la materia, este fenómeno se puede definir como un fenómeno físico. Por otro lado, tenemos el ejemplo 2, el cual nos dice que hay un clavo de hierro que se oxida al estar expuesto al aire y la humedad. Acá, como podemos observar, por el contrario, el hierro que se encontraba en el clavo se oxida, es decir, se combina con el oxígeno para dar un nuevo compuesto, el cual es el óxido de hierro, al estar expuesto al aire y la humedad. Por lo tanto, no preserva las propiedades del hierro que posee inicialmente. Por lo tanto, este cambio se conoce como un cambio químico. Pausen el video y continúen con los demás ejemplos. Muy bien, para continuar, vamos a empezar a hablar de lo que es materia, que es uno de los principales conceptos que vamos a abordar el día de hoy. Por definición, materia se define como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y resulta perceptible a los sentidos. La materia posee diferentes estados de agregación que se encuentran presentes en la naturaleza, entre los cuales se encuentran el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. El pasaje entre estos estados también asume un nombre característico. Por ejemplo, el pasaje del estado sólido al estado líquido se denomina fusión, mientras que el pasaje inverso del estado líquido al estado sólido se conoce como solidificación. Por otro lado, el pasaje del estado líquido al estado gaseoso, como por ejemplo cuando el agua hierve, se denomina evaporación. Y por el contrario, el pasaje del estado gaseoso al estado líquido, como por ejemplo cuando las gotas de vapor se condensan en la tapa de una olla, se conoce como condensación. Particularmente, existen algunas sustancias que tienen la capacidad de pasar del estado sólido al estado gaseoso y viceversa, sin pasar previamente por el estado líquido. Este pasaje se denomina sublimación y sublimación inversa, respectivamente. La materia como tal presenta propiedades, las cuales se pueden clasificar en dos tipos, en intensivas y extensivas. En el caso de las propiedades intensivas, son un conjunto de propiedades que son independientes de la cantidad de materia.
mientras que las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia. Con respecto a las propiedades extensivas, podemos decir que son aquellas que cambian cuando varía la cantidad de materia. Por ejemplo, la masa es una propiedad extensiva. Basándonos en el siguiente ejemplo, podemos decir que un bloque de hierro de 2 kilos tiene el doble de masa que uno de 1 kilo. Es decir, la masa de un objeto va a variar en función de la cantidad de materia. Otra propiedad extensiva muy conocida es el volumen. Por ejemplo, un litro de agua ocupa más espacio que medio litro de agua. Por otro lado, también tenemos otra magnitud que es el peso, el cual depende de la masa, que ya la describimos previamente, pero a su vez también depende de la gravedad, porque hace referencia a la fuerza con la cual el centro de la Tierra no atrae los diferentes cuerpos. Y por otro lado, la energía total, que es básicamente la cantidad de calor en un sistema, aumenta con la cantidad de materia. Por otro lado, tenemos las propiedades intensivas, que bien mencionamos que son aquellas que no cambian, aunque varíe la cantidad de materia en el sistema. Por ejemplo, tenemos la densidad. La densidad se define como la relación o el cociente entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. Por ejemplo, el agua tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico, sin importar la cantidad. Si yo tengo 1000 gramos de agua, van a ocupar 1000 centímetros cúbicos. Si es que yo realizo el cociente, el resultado va a seguir siendo 1 gramo por centímetro cúbico. Por otro lado, una propiedad muy interesante, una propiedad intensiva muy interesante es el punto de ebullición. El punto de ebullición se conoce como el punto de coexistencia entre los estados líquido y gaseoso. El agua, por ejemplo, hierve a 100 grados centígrados, es decir, su punto de ebullición es a 100 grados centígrados. Es decir, a 100 grados centígrados el agua pasa del estado líquido al estado gaseoso, independientemente de la cantidad de agua presente, es decir, la cantidad de materia presente, siempre va a tener el mismo punto de ebullición. Por otro lado, aparte de la materia, el segundo concepto que es importante desarrollar el día de hoy es el concepto de energía. La energía se define como la capacidad de un sistema para realizar trabajo. Eso es lo que desde la cátedra vamos a entender como su definición, lo cual es muy distinto de los tipos de energía. Existen diferentes tipos de energía. Por ejemplo, la energía mecánica, que es la energía relacionada con el movimiento de los cuerpos. También tenemos la energía eléctrica, la energía térmica, la energía luminosa o lumínica, la energía química y la energía nuclear. Tengan en cuenta que no se deben confundir el concepto con la clasificación. Cuando en una evaluación ustedes los profesores les pidan el concepto, ustedes de energía deben hablar de capacidad de un sistema para realizar trabajo. Y si les piden ejemplos, ahí recién hablan de energía mecánica, eléctrica, térmica, luminosa, química, nuclear y otras que puedan llegar a recordar. El tercer concepto importante a desarrollar el día de hoy es el de sistemas materiales. Los sistemas materiales se definen como una porción de universo delimitada para su estudio, y los mismos se pueden clasificar de dos formas. Por un lado, los vamos a clasificar en función de su composición, y por otro lado, lo vamos a clasificar en función de su interacción con el entorno. Con respecto a su composición, vamos a tener dos grupos. Uno definido como las sustancias puras, es decir, formadas por un solo tipo de sustancia con propiedades definidas. Y aquí tenemos a los elementos, que son sustancias formadas por un solo tipo de átomo, por ejemplo, el oxígeno, el oro, la plata, el cobre, el yodo, todos aquellos elementos que podemos encontrar en la tabla periódica.
Y por otro lado tenemos los compuestos, es decir, los que se encuentran formados por la unión química de dos o más elementos en proporciones fijas. Por ejemplo, el agua, que contiene hidrógeno y oxígeno, dióxido de carbono, por ejemplo, que tiene carbono y oxígeno, óxido de hierro, etc. Este grupo se conoce como las sustancias puras. Recuerden, teníamos elementos y compuestos. Y por otro lado, también tenemos las mezclas. Las mezclas son combinación de dos o más sustancias que pueden separarse por métodos físicos. Bien, las mezclas tienen la capacidad de que pueden ser separadas. Y aquí tenemos dos tipos de mezclas en función de qué, de sus propiedades intensivas. Tenemos por un lado las muestras homogéneas y por otro lado las muestras heterogéneas. Las mezclas homogéneas o en las mezclas homogéneas, su composición es uniforme en toda la muestra, es decir, no podemos diferenciar fases. Por ejemplo, el aire, agua con sal disuelta. Y por otro lado tenemos las mezclas heterogéneas, en las cuales uno sí puede distinguir sus componentes a simple vista o con un microscopio. Por ejemplo, tenemos una ensalada, granito, agua con sal y aceite, por ejemplo. El agua y el aceite se separan. Tenemos dos fases distintas, tenemos una mezcla heterogénea. En el caso de los sistemas homogéneos o de las mezclas homogéneas, un sistema homogéneo podemos decir que es aquel en el que los componentes están uniformemente distribuidos y no se puede distinguir a simple vista. Las características son que obviamente los componentes no se pueden separar fácilmente y tienen una composición constante en toda su extensión, es decir, en toda la extensión de la mezcla, la composición es la misma. Bien, por ejemplo, agua con sal disuelta. La sal se disuelve completamente formando una mezcla uniforme donde no se distinguen los componentes. Los sistemas homogéneos se conocen también como soluciones y sus componentes son soluto y solvente. Más adelante vamos a desarrollar el tópico de soluciones. Por otro lado, en un sistema heterogéneo, los componentes no están uniformemente distribuidos y se pueden distinguir fácilmente a simple vista. Sus características son que los componentes se pueden separar físicamente y tienen una composición variable en diferentes partes del sistema. Es decir, vamos a observar que, por ejemplo, en una mezcla de agua con aceite, en diferentes localizaciones del sistema tengo propiedades distintas porque tengo fases distintas. Por ejemplo, la mezcla de agua y aceite. Se pueden ver claramente dos fases diferenciadas, el aceite y el agua, que no se mezclan completamente. Con respecto a lo que es componente y fase en un sistema heterogéneo, a componente le decimos que es cada una de las sustancias que forman el sistema, por ejemplo el agua, el aceite, la sal. Y le decimos a fase a una porción del sistema donde los componentes están uniformemente distribuidos, pero distintas a otras porciones del sistema. Por ejemplo, en una mezcla de agua y aceite, el agua forma una fase líquida y el aceite forma otra fase líquida, es decir, hay dos fases. Y los componentes son el agua y el aceite. Entonces ese sistema tiene dos fases y dos componentes. Si tuviéramos agua con sal y aceite, el agua con la sal formarían una sola fase y el aceite una segunda fase. Entonces el sistema tendría dos fases, pero tres componentes, porque se encuentra también la sal disuelta en el agua. Vamos a hacer un poco de práctica. Acá tenemos 10 ejemplos y ustedes van a definir primero si es un sistema homogéneo o heterogéneo. Posteriormente nos van a decir cuántas fases y después cuántos componentes tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, el ejemplo 1 dice agua con azúcar disuelta. Sabemos que el azúcar se disuelve fácilmente en agua. Bien, por lo tanto se van a encontrar bien disueltos. Entonces, eso, como no puedo diferenciar el agua del azúcar en esa mezcla, voy a definirlo como un sistema homogéneo, con una sola fase, porque es homogéneo, y con dos componentes.
Un componente es el agua y el otro componente es el azúcar. Si quieren, pueden pausar el video en este momento para poder continuar con los siguientes ejemplos. Bien, por otro lado, mencionamos que las mezclas pueden separarse. Bien, en esta diapositiva vamos a describir diversos métodos físicos mediante los cuales se pueden separar mezclas. Por un lado, tenemos la filtración, que separa el sólidos de líquidos utilizando un filtro. Por ejemplo, cuando separamos arena del agua con un filtro de papel. El segundo ejemplo que vamos a ver es la decantación, el cual nos sirve para separar líquidos de distinta densidad o sólidos sedimentados. Por ejemplo, separar agua y aceite dejando reposar la mezcla, como podemos ver en el gráfico que se encuentra en la derecha. El embudo que contiene la mezcla se denomina embudo de decantación. Una vez estacionado, el aceite se queda en la parte superior y el agua en la parte inferior, la cual puede ser extraída mediante un robinete que se encuentra en la parte inferior que abre una válvula, la cual permite el paso de la fase que se encuentra en la parte inferior. Otro de los métodos de separación que vamos a ver el día de hoy es la evaporación, la cual nos sirve para separar un sólido disuelto en un líquido al evaporarse este último. Por ejemplo, obtener sal del agua de mar. El agua de mar es una solución con una gran cantidad de sales disueltas. Lo que se hace, como podemos observar en el diagrama, es calentar el agua y hacer que la misma se evapore, dejando en forma de un sólido precipitado en el recipiente la sal de mar. Por otro lado, tenemos la destilación. La destilación nos sirve para separar líquidos con diferentes puntos de ebullición. Por ejemplo, el alcohol y el agua. Acá podemos ver el aparato que se utiliza para realizar el proceso de destilación. En este caso, la destilación más elemental, o mejor conocida como destilación simple, en el cual podemos observar que tiene un mechero que está calentando un recipiente que contiene una mezcla. En la parte superior podemos ver que se encuentra adosado al aparato un termómetro que nos va a estar indicando la temperatura del vapor que va a estar circulando por esa zona. Si continuamos, podemos ver que un tubo que se proyecta para el lado derecho, que se denomina refrigerante, que tiene una pared secundaria, una doble pared secundaria, que permite el paso de agua o algún otro refrigerante, el cual va a hacer que el vapor que sale del recipiente que contiene la mezcla que se está calentando se condense y finalmente caiga en forma de gotas en nuestro recipiente ubicado del lado derecho. Al tener una mezcla con dos líquidos solubles entre sí, pero con distinto punto de ebullición, lo que voy a poder hacer es, al calentar la mezcla, va a evaporar el primero de los componentes, el que tenga el menor punto de ebullición, temperatura la cual vamos a poder corroborar con el termómetro que se encuentra adosado. Finalmente, dentro de nuestros métodos de separación de mezclas, también tenemos el tamizado, el cual nos sirve para separar sólidos de diferentes tamaños usando lo que se conoce como un tamiz o una malla. Por ejemplo, cuando separamos la harina de los diferentes grumos con un colador. Y por otro lado, tenemos la imantación, la cual se basa en la propiedad magnética que posee el hierro particularmente y otros metales para para separarse de otros componentes que no tienen propiedades magnéticas mediante el uso de un imán. Nuevamente, acá tenemos una práctica que ustedes pueden aplicar para poder afianzar los conceptos de separación de mezclas. Tenemos 9 ejemplos, en los cuales ustedes nos deben indicar cuáles o qué método de separación utilizarían
para poder separar dichas mezclas. Por ejemplo, tenemos la primera en la cual estamos preparando café. Quieres obtener solo el líquido de café sin los granos molidos. ¿Cómo lo harías? Es decir, ¿qué método de separación utilizarías? Lo correcto en este caso es utilizar el filtrado o la filtración, debido a que el café, los granos molidos de café se van a retener en el filtro y voy a obtener solamente la fase acuosa. En este momento pueden detener el video para poder resolver los 8 ejercicios restantes. Previamente vimos cómo los sistemas materiales se podían clasificar en función de su composición y cómo los mismos podían ser separados, se pueden separar sus diferentes componentes. Ahora vamos a ver cómo los diferentes sistemas materiales se pueden clasificar en función de su interacción con el entorno. Los mismos están definidos por el flujo pues, entrada y o salida, ambas pueden pasar, de materia y energía. Los mismos pueden ser abiertos, cerrados o aislados en función de que, por ejemplo, en el caso de los abiertos, la materia y la energía entran y salen, es decir, fluyen. En el caso de los cerrados, solo entra o sale energía, y en el caso de los aislados, no entra ni sale materia ni energía. Vamos con unos ejemplos. Tenemos nuestro sistema material, en el primer caso, que es una olla sin tapa hirviendo. La energía va a estar representada por el calor que se le va a estar brindando a la olla para que justamente el agua hierva. Y la energía va a estar representada, la materia digo, va a estar representada por el agua. Al ser una olla que no tiene tapa, el agua puede entrar y puede salir. Es decir, puedo recargarla con agua y a su vez el vapor, una vez que el agua hierve, puede salir. Entonces, la materia fluye. En el caso de la energía, dicha olla puede ser calentada. Por lo tanto, la energía ingresa. Pero una vez que apago la hornalla, la olla va a tender a enfriarse, lo cual indica que la energía sale. Por lo tanto, la energía también entra y sale, es decir, que fluye. Si la materia y la energía fluyen, estamos ante un sistema abierto. Como podemos observar, al medio tenemos lo que se conoce como una olla a presión. En el caso de las ollas a presión, una vez que están armadas, el agua no entra ni sale, se encuentra contenida en la misma y la base de su funcionamiento justamente se basa en que el vapor no escape generando un exceso de presión en su interior. Es decir, la materia no fluye, dado que una vez cerrada no puede ser tampoco recargada. A su vez, la energía, por el contrario, al ser una olla, uno la puede someter al calentamiento y a su vez, cuando deja de calentarla, el calor tiende a salir. Por lo tanto, la energía sí fluye, pero la materia no. Por lo tanto, estamos ante un sistema cerrado. Finalmente, en la tercera foto, ubicada del lado derecho, podemos observar un termo. Los termos tienen la particularidad de que sirven para preservar, normalmente líquidos, a una temperatura definida. Pueden ser a altas temperaturas o a bajas temperaturas. Los termos están diseñados justamente para que exista un mínimo flujo de energía, es decir, ni se caliente ni se puede enfriar lo que se encuentra en su interior, o que sea muy difícil calentarlo o muy difícil enfriarlo. En el caso de la materia, una vez que un termo está completamente cerrado y armado, no fluye tampoco. Por lo tanto, estamos ante un sistema material en el cual la energía ni la materia pueden entrar o salir. Por lo tanto, el sistema material se denomina aislado. Una vez que vimos toda la clasificación de los sistemas materiales, nos parece oportuno mencionar que existen leyes fundamentales en la química, las cuales, obviamente, al alcanzar el grado de ley,
en el sistema científico son condiciones que siempre se cumplen. Por un lado, tenemos la muy famosa ley de la conservación de la masa, la cual nos indica que la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos en una reacción química, lo cual se traduce de manera coloquial a la frase muy conocida como la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Por ejemplo, si quemamos la madera, la masa de los productos, es decir, el producto de la combustión de la madera, tal como el dióxido de carbono, es igual a la masa de la madera y el oxígeno que ha consumido, junto con también el agua producida. Por otro lado, la segunda ley fundamental de la química se conoce como también ley de proporciones constantes, la cual indica que un compuesto siempre está formado por los mismos elementos en la misma proporción en masa, sin importar la cantidad o el origen del compuesto. Por ejemplo, si queremos formar una parte de agua, vamos a requerir dos partes de hidrógeno y una de oxígeno. Por el contrario, si queremos generar dos partes de agua, sencillamente obedeciendo esta ley, vamos a saber que fácilmente vamos a necesitar el doble de oxígeno y el doble de hidrógeno. Es decir, para generar dos partes de agua, voy a necesitar dos partes de oxígeno y dos partes de hidrógeno. Bueno, eso sería todo por hoy. Desde ya, muchísimas gracias por su atención. Les recordamos que deben completar el seminario correspondiente y entregarlo de forma grupal, como así también deben completar el formulario correspondiente en la pestaña, ubicado en la pestaña de formularios del aula virtual. Desde ya, nuevamente, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.